Muy buenos días y bienvenidos a este su canal, La Voz de Rubinstein. Hoy quiero hablar un poco de la diferencia entre las culturas de una parte y otra de nuestro planeta. Y voy a empezar por la zona de Europa, un continente que ha sido azotado muy violentamente por esta pandemia creada por el Partido Comunista Chino, y lo digo con todas sus palabras, y que ha llevado a la región europea al borde del colapso económico. Las pérdidas en Europa se cuentan por millones. Los daños son inconmensurables. Las ayudas de los gobiernos gigantescas. Y hasta aquí todo parece que los gobiernos están haciendo lo que deben hacer por su pueblo, y es muy cierto. Pero hay un problema que muy pocas personas, y los políticos en especial, omiten, y lo hacen en forma groseramente uh, exprofeso. Me refiero a que ellos callan que no hay recursos en ninguna parte de este planeta que puedan durar el tiempo suficiente para que el planeta entero guarde una pandemia de 2, 3, 4, 5, 6 o 7 meses o un año, como hasta un año, como algún descriteriado ha propuesto, pretendiendo vivir de las arcas fiscales. A ese nivel solamente hay una posibilidad de hacerlo, para vivir de las arcas fiscales. Y eso es echar a correr la maquinita de imprimir billetes. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar por un segundo, una fracción de segundo? Mire que lejos voy, por una fracción de segundos. Si nosotros vivimos del Estado durante, voy a ir muy cerca, 3 meses, sin que nadie trabaje, y el gobierno imprimiendo billetes, ¿se ha puesto a pensar usted por un momento qué vamos a comprar con esos billetes cuando ya se acabe toda la existencia de víveres y de bienes de consumo en los supermercados y en las bodegas del país? Muy pocas personas se han puesto a pensar en eso. Y traigo esto a colación porque en Estados Unidos han empezado protestas de su pueblo en algunos estados demócratas, en los cuales sus autoridades, sus gobernadores, recuerden que Estados Unidos es un estado federal y por lo tanto los gobernadores son literalmente el señor feudal de ese estado. Está sometido al gobierno central, pero él básicamente es el que decide las políticas que lleva adelante dentro de su estado. Los demócratas, al igual que cualquier otro partido de izquierda, en su afán, en su desesperación, en su hambre por llegar al poder una vez más,
no les está importando en absoluto las necesidades básicas de su pueblo. Ellos quieren el poder y lo quieren ahora. Y en ese contexto, algunos gobernadores demócratas están manteniendo las cuarentenas más allá de lo que deben. No es que la epidemia haya terminado, porque esto está lejos de terminar. Esta es una epidemia que, aunque muchos dicen que no fue creada en laboratorio para no crear un conflicto internacional, se sabe a ciencia cierta por gente desde dentro de Wuhan que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan. Pero volviendo al tema, en esos estados la gente ha comenzado a protestar, no por alimentos, no por ir al hospital. ¿Sabe usted por qué están protestando esos ciudadanos norteamericanos? Y en Europa también ya se está dando el caso. Están protestando por su derecho a ir a trabajar. Por ir a trabajar y producir su propio dinero. Mientras en Latinoamérica nosotros nos echamos en los huevos y empollamos como gallinas culecas y que el gobierno eche a andar la máquina de dinero y nos empiece a mantener como parásitos, los países desarrollados y sus pueblos no aguantan estar viviendo de la caridad del gobierno. Y eso es única y exclusivamente porque su cultura es muy diferente. Su cultura no se basa en el dame, 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 dame. Su cultura se basa en el yo trabajo, produzco y hago con mi dinero lo que yo quiera. No tengo que esperar que pasen una ley para que me den 4 pesos lipirientos a fin de mes o dentro de 45 días. Si es que los políticos llegan a un acuerdo, como está sucediendo actualmente con esto de las ayudas acá en nuestro país. Cuando esta pandemia se controle, y si no terminamos en una gran guerra, cosa que yo creo que así va a ser, y los pueblos de estos países tengan que salir a trabajar, ¿quiénes creen ustedes que van a ser los primeros en salir de la recesión y todo eso? ¿Vamos a ser nosotros los chilenos? ¿O van a ser los argentinos? ¿O van a ser los cubanos? No, van a ser los países desarrollados, porque sus pueblos tienen la cultura del trabajo. Sus pueblos viven por el progreso. Esos pueblos no quieren recibir dádivas. Ellos respetan sus leyes y hacen sus cuarentenas. Y la han hecho muy bien, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero ellos también quieren volver a sus actividades normales. Porque vivir de la caridad pública no tiene nada de gracioso. Nos degrada como personas. Yo tengo vecinos, mis vecinos, de aquí de la población y de la calle donde yo vivo. 3 o 4 de ellos trabajan en las ferias. Y yo comentaba en un programa anterior que ellos, como no pueden ir a las ferias, en muchos casos, ellos van a los lugares donde compran sus productos. Yo vivo cerca de las afueras de Santiago, van a las chacras y compran, o van a La Vega y compran, y entregan a domicilio.
han tenido que diversificar su manera de trabajar para poder producir dinero. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se han puesto ustedes a pensar por un momento qué pasaría si personas como mis vecinos, personas como la gente que recoge la basura, como los trabajadores de la salud, un gran saludo a ellos, como Carabineros de Chile, como nuestras Fuerzas Armadas, que trabajan todos los días incansablemente, decidieran, al igual que todos nosotros, mantener la cuarentena? ¿Se han puesto a pensar ustedes en ese apocalíptico escenario en donde el lumpen de siempre tuviera chip libre para salir y meterse a la casa suya, a la casa mía y a la casa de cualquiera, a robarse lo que pudieran para poder comer? No, no pasa por la mente de ninguno de nosotros. ¿Saben ustedes por qué? Porque en nuestro subconsciente sabemos que allá afuera están los carabineros, que ahora en este momento están las Fuerzas Armadas con los boinas negras y todos los cuerpos especiales profesionales de las Fuerzas Armadas protegiéndonos. Los políticos saben que ellos están protegidos y mejor que nosotros, porque a los primeros que protegen son a ellos, incluyendo a los del Partido Comunista y el Partido Socialista y el Frente Amplio, que tienen guardias especiales en sus lugares de vivienda, guardias permanentes. Esos guardias permanentes que no tenemos nosotros, los pobladores. Mi pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo en que cuando salgamos de esta pandemia, esta mal llamada pandemia, porque esta fue una guerra bacteriológica iniciada por el Partido Comunista de China? Cuando salgamos de esto, ¿vamos a salir con el mismo ímpetu a trabajar y a producir para levantar nuestra patria? ¿O vamos a seguir en esta erosión, en este derrumbe institucional en que nos han metido los partidos de izquierda, los partidos subversivos, los partidos más extremistas? Cuando uno escucha las declaraciones de la gente de izquierda, cuando uno escucha a un Hugo Gutiérrez, produce asco escuchar a una persona como esa. Dan ganas de vomitar escuchar el odio que esas personas irradian. Y es, para mí, un sentido de repulsión escuchar a esas personas cuando dicen el pueblo lo quiere. ¿Cuál pueblo? ¿A quiénes representan estas personas? Realmente el Partido Comunista, personas como Navarro, personas como Carmen Hertz, Cariola, Vallejos, Jadue, ¿nos representan a nosotros? ¿Realmente nos representan a todos nosotros, el pueblo trabajador? Cuando uno escucha a un Lavín hablar, realmente nos representa a todos nosotros, los pueblos, la gente trabajadora, nosotros los de población. No, ¿verdad? No nos representan. ¿Quién realmente nos representa a nosotros? Nosotros mismos. Nosotros somos la mejor representación de nosotros. ¿Cómo podemos expresar nosotros nuestras ideas si no es a través de nuestra propia boca?
Pero nosotros permitimos que algún personajillo con verborrea nos diga, yo te represento. Yo les pregunto a ustedes, y lo he hecho en otros videos también, ¿a cuántos de ustedes, a cuántos de todos nosotros los pobladores de todo el país, les ha llegado a ustedes un chequecito del Partido Comunista o del Partido Socialista o del Frente Amplio que diga, compadre, ahí te envío yo 200 luquitas mientras tanto para que te arregles, 100 luquitas, 50 lucas, poco pero ayuda? ¿Cuántos de ustedes han recibido eso? Ninguno. Ustedes han recibido lo que han recibido y yo no he recibido, yo lo digo sinceramente, yo no he recibido un solo peso del gobierno porque me niego a recibirlo. No porque yo sea rico, porque no lo soy, yo vivo en una población proletaria como cualquiera de todos ustedes, pero yo me niego a recibir dinero del gobierno, por principios. Primero porque debe haber gente que la necesita más que yo. Y yo prefiero que ese dinero que me pueden dar a mí, que a mí no me va a servir de mucho porque, como yo lo he dicho antes, yo produzco mis propios bienes, mi chacrita me produce lo poco y nada que yo como, y mientras yo tenga para comer, mi mente va a estar lúcida y voy a poder seguir haciendo estos videos. Pero me niego a recibir un solo peso del gobierno. Pero ese soy yo. Pero hay gente que sí lo necesita. Y es aquí donde otra vez les pregunto, ¿cuántos de ustedes han recibido un chequecito? Una ayuda del Partido Comunista. ¿Cuál de ustedes me puede decir, aquí llegó Carol Cariola con una caja de leche? Aquí vino Camila Vallejos o vino Navarro y me trajo un kilito de patas de pollo. Ninguno. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos nos utilizan. Para ellos somos solamente una estadística. Estimados compatriotas, la patria nos necesita ahora más que nunca. Y no hablemos de patrioterismos baratos. Hablemos del patriotismo que lleva a legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mejor. Un país sin odios, sin divisiones. Un país donde saquemos a toda esta basura ideológica y miremos el futuro hacia el frente con la frente en alto. Compatriotas, la pobreza existe desde que el primer primate se paró en dos pies y miró hacia el frente. Y seguramente pensó, desde aquí arriba se ve mejor. Y comenzó a caminar erecto. Pero junto con ello, empezó a mirar el mundo de diferente manera. Y su mente empezó a trabajar cómo sacarle provecho. La pobreza existe. Y es una condición, pero es una condición que nosotros mismos podemos salir de ella. ¿Cómo? A base de trabajo y esfuerzo. Usted no tiene que ir a trabajar con el explotador. Usted no tiene que ir a trabajar con el momio o con el compañero, con el camarada de partido, porque lo van a explotar igual. Aquí cerquita donde yo vivo, hay un funcionario del Partido Comunista que tiene un pedazo de terreno y tiene gente trabajando. ¿Sabe usted por cuánto? Por el mínimo. Por el mínimo. Y la mayoría de ellos son extranjeros. Haitianos, creo que hay unos cuantos venezolanos. Y yo le pregunto, ese compañero
¿Es menos o es más explotador que el momio de derecha? El empresario explotador. Ese también es un empresario explotador. De izquierda y todo. Es un explotador. Somos nosotros el capitán de nuestro destino. Somos nosotros los que nos autolimitamos a no salir de la pobreza. Uno de mis vecinos está en silla de ruedas hace 20 años producto de un accidente que tuvo. Y sin embargo, cuando él se recuperó física y emocionalmente de aquello, y lo digo porque conozco el caso, porque él, al igual que yo, es nacido y criado en esta calle. Él comenzó a ver la manera de mantener sus ingresos, porque ya no podía trabajar en el trabajo que él hacía antes. Él trabajaba en la hípica. Y su gran virtud era amansar los potros que llegaban desde las ventas. Y él hacía buen dinero, pero lamentablemente tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Y él no quedó, no se limitó a vivir de la caridad ajena. Él empezó a fabricar algunas cositas, y esta que la otra, hasta que encontró su nicho y empezó a vender productos en la feria. Y hoy en día, entre paréntesis, cuando él tuvo el accidente, él no tenía casa propia. Cuando él empezó a trabajar por su cuenta en la feria, con uno de sus hijos y con la ayuda de su esposa, en 4 años se compró su primer terreno, se compró su terreno. Y en más o menos 3 o 4 años construyó una señora casa que él tiene ahí, producto de su propio esfuerzo, de su mujer, de su hijo y de él. Esos son los ejemplos que nosotros, como país, debemos seguir. A nosotros no nos interesan los ejemplos que nos dan los señores de la izquierda o de la derecha. No. Sigamos nuestro propio instinto. Salgamos de la pobreza con nuestros propios recursos. Aquí están nuestros recursos. Todos nosotros tenemos un cerebro, hay que saberlo usar. No me diga que la pobreza es una condición que me limita. Yo nací en una pobreza franciscana, en un conventillo con ratas, no ratones, ratas. Y en donde partíamos una yuya para 4, porque además mi padre era bueno para engendrar hijos. Pero eso no me limitó a mí. Eso no me limitó. Yo de cabro chico salía a vender pan amasado. Y iba a vender tortillas a la salida del Hipódromo Chile, a la salida del Club Hípico de Santiago. Y más de alguna vez lustré zapatos también. Y no me avergüenzo de ello. Al contrario, orgulloso estoy de ello. Y después, cuando salí del país, por, por un golpe de suerte, porque no salí porque yo tuviera plata, sino porque se me presentó una oportunidad y me fui. Y terminé mi educación. La terminé ya como un hombre adulto. Me siento orgulloso de ello. Pero no digamos que la pobreza es una limitante. No. La pobreza es abyecta, pero te induce y te empuja a salir de ella. Si tú no quieres salir de ella es porque tú decides no hacerlo. Estimados compatriotas,
Yo espero que esto pase pronto, pero espero más aún que la sapiencia, la sabiduría de nuestro pueblo, al momento de salir a trabajar, pensemos que vamos a salir a trabajar no por nosotros, sino por nuestros hijos y nuestros nietos. Es a ellos a quienes les debemos legar nuestro país. Personas como yo ya estoy entrando al invierno de mi vida, pero aún así no paro no detengo mi andar, sigo caminando. Y si he de morir con las botas puestas. Pero por sobre todas las cosas, yo he de morir defendiendo los valores de mi patria. Mi patria me dio lo poco y nada que tengo, y a mi patria la defiendo hasta el último respiro de mi vida. Solo así podemos hacer de Chile un país mejor, a nuestro pueblo un pueblo mejor, y en donde por fin y de una vez por todas erradiquemos ese odio parido que nos han inyectado las ideologías de izquierda. Estimados compatriotas, que tengan muy buenos días. Que viva Chile, la patria está primero y juntos somos más.